Regresé de mi carrera más temprano de lo habitual esa mañana. Recuerdo haber mirado mi reloj al subir al porche, 20 minutos antes de mi hora normal. Se sentía bien, como si hubiera vencido algo, como si por una vez estuviera adelantado al día. La casa estaba en silencio cuando entré. Nada fuera de lo común, solo, inmóvil. Un tipo de silencio que pesa un poco más de lo que debería. Dejé mis llaves en el cuenco junto a la puerta, el tintineo familiar sonó más fuerte de lo normal. Mi respiración aún era irregular por la carrera, el sudor enfriándose en mi piel, la camiseta pegándose ligeramente a mi espalda. Todo parecía ordinario. Rutina. Seguro. Me dirigí al dormitorio para buscar una camiseta limpia. Fue entonces cuando algo no encajó. No fue inmediato. No fue un momento dramático en el que todo hace clic. Fue sutil, como entrar en una habitación y darse cuenta de que algo ha sido movido, pero no sabes exactamente qué. Entonces lo vi. Mi vieja camiseta gris. Estaba colocada sobre el respaldo de la silla junto a la ventana. Ordenada. Con cuidado. Como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Me detuve en la puerta. No había usado esa camiseta en meses. Era de esas cosas que simplemente estaban en el fondo del armario. Demasiado gastada para tirarla, demasiado familiar para deshacerme de ella, pero no algo que realmente usara ya. Y a Emily no le gustaban ese tipo de cosas. Era de las personas que necesitaban que todo estuviera en su lugar. Si yo dejaba una camiseta por ahí, la tiraba al cesto de la ropa o la doblaba y la guardaba. No la dejaría así. No de esta manera. Había algo en ello que parecía preparado. Me acerqué, más despacio ahora. Fue entonces cuando noté la nota. Un pequeño trozo de papel, doblado una vez, colocado justo encima de la camiseta, como si perteneciera ahí. Sentí una ligera presión en el pecho, aunque aún no sabía por qué. La tomé. Durante un segundo, no la abrí. Solo me quedé allí sosteniéndola entre los dedos, sintiendo la textura del papel barato, como arrancado de un bloc. Luego la desdoblé. Solo había una línea escrita. Qué curioso que oliera a otra persona todo el día. La leí una vez. Luego otra. Y otra más. Cada vez más despacio. Cada vez esperando haber entendido mal algo. Pero las palabras no cambiaban. Simplemente estaban ahí. Simples. Directas. Sin explicación. Sentí una extraña desconexión, como si mi mente fuera más lenta que lo que mis ojos veían. Como si se negara a ponerse al día. Porque si lo hacía, tendría que aceptar lo que esa frase implicaba. Y no estaba listo para eso. Solté una respiración suave, sin darme cuenta de que la había estado conteniendo. Esto es absurdo, murmuré. Tenía que serlo. No había otra opción. Una broma. Eso era. Tenía que ser una broma. Algún chiste tonto del trabajo que tenía sentido en contexto, pero que fuera de él se veía mal. Tal vez alguien en su trabajo lo había escrito. Tal vez era parte de algo interno que yo no entendía. Tal vez tomó el papel equivocado y lo trajo a casa sin darse cuenta. Había 100 explicaciones inofensivas. Tenía que haberlas. Miré la camiseta otra vez. Luego la nota. Y fue entonces cuando apareció algo más. No pánico. Aún no. Solo, inquietud. Porque la nota no era lo único. Era todo lo demás. Los últimos meses. Las noches largas. Las reuniones que siempre parecían alargarse. La forma en que empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño a veces. La manera en que inclinaba la pantalla cuando yo pasaba cerca. La ubicación compartida que había desactivado casualmente hacía unas semanas, como si no fuera nada. Los viajes de retiro con amigas que aparecieron de la nada. La distancia emocional.
Las conversaciones cada vez más cortas, más planas. Como si estuviera presente, pero no realmente allí. Antes no lo había conectado. No quería hacerlo. Ahora todo empezaba a encajar, quisiera o no. El sonido de la puerta principal al abrirse me sacó de mis pensamientos. Giré la cabeza al instante, el corazón latiendo un poco más fuerte de lo normal. Emily entró como siempre, tranquila, sin preocupación, como si el mundo exterior no la hubiera tocado. Con las gafas de sol aún puestas. Las llaves girando suavemente en su dedo. Cerró la puerta detrás de ella y se quitó los zapatos sin siquiera mirar. Hola, dijo con naturalidad. Has vuelto temprano. Su voz era normal. Demasiado normal. No respondí de inmediato. Aún tenía la nota en la mano. Ella lo notó. Fue rápido, solo un movimiento de ojos, pero lo vi. Una mirada fugaz al papel en mi mano. Luego desapareció. ¿Qué es eso?, preguntó, mientras ya pasaba a mi lado hacia la cocina. Como si no importara. Como si nada de esto importara. La seguí lentamente, mi mente intentando decidir cómo abordar esto sin parecer un loco. Esto estaba en la silla, dije, sosteniéndola. La levanté un poco. Al lado de mi camiseta. Ella abrió el refrigerador, tomó una botella de agua y bebió un sorbo antes siquiera de volver a mirarla. Luego se rió. Una risa breve, despectiva. Dios mío, dijo. ¿Eso? Fruncí el ceño. Sí. Eso. Se recostó contra la encimera, completamente relajada. Es una broma, Mac, dijo, como si fuera obvio. Uno de los chicos del trabajo siempre escribe tonterías así. Debí haberlo metido en mi bolso y terminó aquí. Sin vacilar. Sin detenerse a pensar. Solo una respuesta limpia, lista. La observé, buscando en su rostro algo, cualquier cosa, pero todo lo que vi fue una calma segura. ¿Una broma?, repetí. Sí, respondió encogiéndose de hombros. Ya sabes cómo es la gente. No significa nada. Bajé la mirada hacia la nota. Luego la miré a ella. Olía a otra persona todo el día, dije. ¿Eso le parece gracioso? Puso los ojos en blanco, apenas. Mako, por favor, dijo. No empieces. No empieces. Como si yo estuviera creando el problema. No estoy empezando nada, dije, manteniendo la voz firme. Estoy preguntando. Y ya respondí, replicó, ahora un poco más cortante. ¿O crees que estoy mintiendo? Ahí estaba. El cambio. El momento en que la conversación se dio la vuelta. Ya no se trataba de la nota. Se trataba de mí. Dudé. Y odié haberlo hecho. Porque esa duda le dio exactamente lo que necesitaba. Exhaló por la nariz, negando con la cabeza, como si estuviera decepcionada. Has estado estresado últimamente, dijo, ahora con un tono más suave, casi preocupado. El trabajo, todo, lo entiendo. Pero no todo significa algo. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir, pequeño. Como si estuviera exagerando. Como si estuviera forzando las cosas. No dije nada. Tomó su teléfono de la encimera. La próxima vez, solo pregunta en lugar de sacar conclusiones, añadió mientras pasaba a mi lado. Y se fue. Así, sin más. Conversación terminada. Me quedé allí, en la cocina, completamente inmóvil. La nota aún en mi mano. Las mismas palabras. El mismo significado. Pero ahora con algo más encima. Confusión. Duda. No sobre ella. Sobre mí. Y esa sensación silenciosa y creciente de que me estaban empujando a cuestionar mis propios instintos. Eso se me quedó grabado más que cualquier cosa que ella hubiera dicho.
Porque en el fondo, debajo de todas las explicaciones, debajo de toda la lógica, algo no parecía una broma. Ni de cerca. No tiré la nota. Me dije que lo haría. Que no era nada, que guardarla solo empeoraría las cosas. Pero en lugar de eso, la doblé de nuevo por la misma marca y la metí en el cajón junto a la encimera de la cocina. Fuera de la vista. No fuera de la mente. El resto del día transcurrió como si nada hubiera pasado. Amelie se mantuvo ocupada, moviéndose por la casa con esa misma calma, como si todo fuera normal. Como si no hubiera encontrado algo que, al menos, debería haber iniciado una conversación. No volvió a mencionarlo. Ni una sola vez. Y eso, más que cualquier otra cosa, empezó a afectarme. ¿Por qué si realmente era una broma, si era tan inofensivo como decía, no habría vuelto al tema? ¿Reírse de ello? ¿Hacer algún comentario después? ¿Cómo puedes creer esa nota tan absurda? Pero no. Simplemente, siguió adelante. Como si nunca hubiera existido. Y me di cuenta de algo incómodo. Ella no estaba intentando convencerme. Me estaba desestimando. Hay una diferencia. Convencer requiere esfuerzo. Explicación. Participación. Desestimar solo necesita seguridad. Y ella la tenía. Demasiada. Esa noche, empecé a notar cosas que antes había ignorado. No cosas nuevas. Cosas antiguas. Patrones. Como las veces que llegó tarde a casa la semana anterior, 3 veces, cada una con una explicación diferente que, por separado, sonaba bien, pero juntas se sentían extrañas. Una noche fue una reunión de equipo. Otra, el tráfico estaba imposible. Otra, me quedé ayudando a un compañero. Por separado, nada raro. Juntas, algo no encajaba. Luego estaban los viajes. Hace 2 meses, mencionó una escapada de fin de semana con amigas. Dijo que necesitaba un descanso, tiempo para desconectar. En ese momento no le di importancia. Todo el mundo necesita espacio. Pero ahora, al recordarlo, nunca escuché realmente a ninguna de esas amigas hablar de ello. Sin fotos. Sin etiquetas. Nada. Y cuando le pregunté cómo había sido, sus respuestas fueron vagas. Bien. Relajante. Justo lo que necesitaba. Sin detalles. En ese momento me dije que no todo el mundo documenta todo. Ahora se sentía diferente. Luego estaba su teléfono. No había notado conscientemente el cambio cuando ocurrió, pero ahora no podía dejar de verlo. Siempre estaba con ella. Siempre boca abajo. Siempre. Bloqueado. Si recibía un mensaje, lo miraba rápido, casi por reflejo, y luego giraba la pantalla si yo estaba cerca. ¿Y el portátil? Eso me golpeó más fuerte. Antes lo dejaba abierto todo el tiempo. Correos, pestañas, cosas al azar, no le importaba. ¿Ahora? Lo cerraba en cuanto se levantaba. Con contraseña. Incluso la forma en que lo usaba cambió, ligeramente girado, lo justo para que no pudiera ver la pantalla a menos que estuviera justo detrás de ella. Pequeños ajustes. Intencionales. Esa noche me senté en el sofá, mirando a la nada, simplemente, repasándolo todo. Y cuanto más lo pensaba, más sentía que no había pasado algo por alto. Sentía que me habían apartado de verlo. Como si cada vez que algo no cuadraba del todo, hubiera una explicación suficiente para suavizarlo. Lo justo para dejarlo pasar. Hasta ahora. La nota rompió ese patrón. No era suave. No estaba controlada. No venía con contexto. Simplemente, estaba ahí. Y ahora no podía dejar de ver todo lo demás a través de ella. Incluso lo de la propiedad empezó a tener sentido de una forma que no me gustaba. Hace unas semanas lo mencionó casualmente.
La casa en el campo. Técnicamente era mía, algo que heredé antes de casarnos. No era algo en lo que pensara mucho, pero estaba ahí. Sugirió ponerla a su nombre. No de forma agresiva. Ni siquiera en serio, al principio. Solo. Por razones fiscales. Así lo planteó. Dijo que facilitaría las cosas a largo plazo. Menos papeleo, mejor posición financiera. En ese momento no vi problema. Estábamos casados. Lo mío era suyo, ¿no? Pero había algo en la forma en que seguía mencionándolo, que se quedaba. Sin presionar. Sin exigir. Solo, constante. Como si estuviera plantando la idea poco a poco. Y ahora, sentado allí, repasándolo todo, ya no parecía una sugerencia casual. Parecía estratégico. Me froté la cara, soltando el aire lentamente. ¿De verdad estoy pensando esto? Murmuré. Porque una parte de mí aún se resistía. Quería creerle. Quería creer que estaba uniendo puntos que en realidad no estaban conectados. Que estaba tomando comportamientos normales y transformándolos en otra cosa. Que todo esto estaba, en mi cabeza. Pero otra parte, la más silenciosa, ya no aceptaba eso. Porque lo que sentía no era pánico. No era celos. Era claridad. Y eso era lo que me asustaba. La mañana siguiente no ayudó. Se fue más temprano de lo habitual. Desayuno rápido. Conversación mínima. El teléfono en la mano todo el tiempo. En un momento vibró. Lo miró, dudó medio segundo, luego giró ligeramente para apartarse de mí antes de responder. Ese movimiento fue pequeño. Pero intencional. Lo noté. Tomó su bolso, dirigiéndose a la puerta. Tengo un día largo, dijo, casi automáticamente. Puede que llegue tarde. Asentí. Sí, respondí. Parece que eso está pasando bastante. Se detuvo. Solo un segundo. Luego se giró hacia mí, con una expresión neutra. Es trabajo, Mako, dijo. Lo sabes. No había calidez. Ninguna tranquilidad. Solo, una afirmación. Como si me estuviera corrigiendo. Luego se fue. Y yo me quedé allí otra vez. La misma casa. El mismo silencio. Pero ahora todo se sentía diferente. Porque ya no se trataba solo de una nota. Se trataba de un patrón. Y cuanto más lo observaba, más dejaba de parecer algo accidental. Parecía construido. Con cuidado. Con el tiempo. Y por primera vez, un pensamiento cruzó mi mente que no pude ignorar. Esto no era algo que simplemente ocurrió. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo. No planeé seguirla. Esa es la parte a la que siempre vuelvo. No fue una decisión calculada en la que me senté a pensarlo. No hubo un momento en el que me dijera, esto es lo que voy a hacer. Simplemente, sucedió. Mencionó el viaje 2 días antes. Iré con las chicas este fin de semana, dijo con naturalidad, desplazándose por su teléfono como si no fuera importante. Solo algo corto. Hace tiempo que no hacemos nada. Asentí en ese momento. No lo cuestioné. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Pero ahora, todo se sentía distinto. ¿A dónde van? Pregunté, intentando mantener un tono ligero. A las afueras de la ciudad, dijo. Nada especial. Solo necesito desconectar. Las mismas palabras. El mismo tono. La misma vaguedad. Sin nombres. Sin detalles. Sin nada concreto. Y me di cuenta de algo. No estaba mintiendo directamente. Simplemente, no estaba diciendo nada real. La mañana en que se fue, se veía diferente. No de forma evidente. No de una manera que cualquiera notaría.
Pero yo sí. Yo lo noté. Tardó más de lo habitual en arreglarse. Se cambió de ropa 2 veces. Se detuvo frente al espejo un poco más de lo normal, no para mirarse, sino para ajustarse. Perfeccionarse. Como si importara. Como si alguien fuera a notarlo. No me esperes esta noche, dijo, tomando su bolso. Puede que no haya señal por allá. Asentí otra vez. Como siempre. El mismo papel. Pero esta vez, no me quedé. Esperé 10 minutos después de que se fuera. Lo suficiente para que no fuera evidente. Luego tomé mis llaves y la seguí. Al principio se sentía ridículo. Como si estuviera interpretando un papel que no era mío. Mantuve la distancia, unos cuantos coches detrás, diciéndome que en cualquier momento daría la vuelta. Que esto era innecesario. Que estaba exagerando. Pero no di la vuelta. Porque algo dentro de mí ya lo sabía. No tomó la salida hacia las afueras de la ciudad. Eso fue lo primero. En lugar de dirigirse a la autopista, se quedó en el centro. El tráfico se hizo más denso, los edificios más altos, las calles más estrechas. No era exactamente la dirección que tomas para un fin de semana tranquilo con amigas. Apreté el volante. Quizá primero se encuentra con ellas, murmuré. Sonaba débil incluso mientras lo decía. Entró en un estacionamiento conectado a un hotel. No uno barato. No el tipo de lugar por el que pasas de camino a otro sitio. El tipo de lugar al que vas a quedarte. Reducí la velocidad, pasé la entrada y di la vuelta a la manzana antes de estacionar al otro lado de la calle. Desde donde estaba, tenía una vista clara de la entrada principal. Y durante un momento, no pasó nada. Casi logré convencerme de que había entendido mal. Entonces salió. No estaba sola. Él ya estaba allí, de pie cerca de la entrada, como si estuviera esperando. Alto. Cuidado. Con una postura segura. De esos que llaman la atención sin intentarlo. De esos que saben que serán notados. No dudaron. Sin saludo incómodo. Sin distancia. Ella caminó directamente hacia él, y él se inclinó como si fuera lo más natural del mundo. No fue un apretón de manos. Ni siquiera un abrazo casual. Se prolongó. No lo suficiente para llamar la atención. Pero sí lo suficiente para significar algo. Sentí el pecho tensarse, pero todo lo demás quedó, en silencio. Sin enojo. Sin pánico. Solo quietud. Como si mi mente hubiera apagado todo lo innecesario para concentrarse en lo que estaba viendo. Se separaron, pero no realmente. Seguían cerca. Dentro del espacio del otro. Él dijo algo, no pude oírlo, pero ella sonrió. No la sonrisa educada que daba a desconocidos. No la neutral que usaba conmigo últimamente. Una sonrisa real. Relajada. Cómoda. Familiar. Y entonces lo entendí. Esto no era nuevo. No miras a alguien así si es nuevo. No te colocas tan cerca. No te mueves con tanta naturalidad. Hay historia ahí. Rutina. Entraron juntos. Sin dudar. Sin mirar alrededor. Sin preocuparse por ser vistos. Como si lo hubieran hecho antes. Más de una vez. Me quedé allí sentado mucho tiempo. Más del que debía. Mirando las puertas como si fueran a abrirse otra vez. Como si todo fuera a revertirse. Como si hubiera una explicación que le diera sentido. Pero no pasó nada. Porque ya no había nada más que ver. Ya tenía la respuesta. Clara. Innegable. Sin más suposiciones. Sin más unir puntos. Solo, la verdad. Y la verdad era simple. No se iba de viaje. No estaba con amigas. No estaba desconectando.
Estaba viviendo otra vida. Justo delante de mí. Y yo había dejado de formar parte de ella hacía tiempo. Exhalé lentamente, apoyándome en el asiento. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Pensé que estaría temblando. Que sentiría algo más fuerte. Pero lo único que sentía era claridad. Una claridad fría, cortante. Porque ahora no había espacio para la duda. Ni para sus explicaciones. Ni para que yo dudara de mí mismo. Tomé el teléfono. No para llamarla. Ni para escribirle. Solo, por instinto. Luego me detuve. Lo dejé de nuevo. No. No así. No aquí. No en un estacionamiento, reaccionando. Porque esto no era un error. No era algo que simplemente ocurrió. Esto estaba planeado. Estructurado. Sostenido. Lo que significaba una cosa. Si reaccionaba ahora, perdería el control. Y no iba a hacerlo. Encendí el coche y me alejé del bordillo. Sin prisa. Sin movimientos bruscos. Solo, irme. Porque no necesitaba ver nada más. Ya sabía cómo terminaría el resto de esa noche. Y no necesitaba pruebas de eso. Tenía suficiente. Más que suficiente. Mientras conducía de vuelta a casa, un pensamiento se repetía en mi cabeza. No fuerte. No emocional. Solo constante. Esto no fue un accidente. Esto era un sistema. Y los sistemas no se rompen solos. Hay que desarmarlos. Con cuidado. Pieza por pieza. El camino de vuelta a casa se sintió más largo de lo que realmente fue. No por el tráfico. No por la distancia. Sino porque mi mente no estaba acelerada como esperaba. Estaba, en silencio. Demasiado en silencio. Seguí esperando que algo me golpeara, enojo, incredulidad, cualquier cosa que coincidiera con lo que acababa de ver. Pero en lugar de eso, todo se sentía ordenado. Claro. Como si mi mente ya lo hubiera aceptado y hubiera pasado directamente al modo de análisis. Cuando entré en la entrada de la casa, ya no pensaba en lo que había pasado. Pensaba en lo que significaba. Me quedé sentado en el coche un minuto antes de bajar, mirando la casa como si la viera por primera vez. El mismo lugar. Las mismas paredes. Pero ya no se sentía mía de la misma manera. No del todo. Entré, cerré la puerta con cuidado y me quedé de pie en el pasillo. Nada había cambiado. Y aún así, todo lo había hecho. Fui a la cocina, abrí el cajón y saqué la nota otra vez. La misma frase. Qué curioso que oliera a otra persona todo el día. La leí una vez más. Pero esta vez no se sentía confusa. Se sentía, evidente. No era una broma. No era algo al azar. No estaba fuera de lugar. Era real. Quizá escrita por alguien que sabía. Quizá por alguien a quien no le importaba. Tal vez incluso por él. No lo sabía. Pero ya no importaba. Porque ahora encajaba. Perfectamente. La doblé otra vez, más despacio esta vez, y la dejé sobre la encimera en lugar de guardarla. Ya no tenía sentido ocultarla. Me apoyé en el borde de la isla de la cocina, cruzando los brazos, repasándolo todo, no de forma emocional, sino estructural. Como si lo estuviera trazando. Las noches largas. Los viajes. El comportamiento con el teléfono. El comportamiento con el portátil. La conversación sobre la propiedad. El cambio en la forma en que me hablaba. Incluso la manera en que me miraba últimamente. Menos como a una pareja. Más como una obligación. Todo encajaba. Demasiado bien como para ignorarlo. Y la mayor revelación llegó en ese momento. Esto no era un error. No era una mala decisión.
No era un momento de debilidad. Era algo que ella había construido. Mantenido. Equilibrado. Con cuidado. Una segunda vida. Y yo había sido gestionado. Esa palabra se quedó conmigo. Gestionado. No engañado de una forma caótica y descuidada, sino guiado. Con la cantidad justa de verdad para mantenerme tranquilo. Con la explicación suficiente para no insistir. Con la seguridad necesaria para mantenerme en mi sitio. Exhalé lentamente, pasándome una mano por la cara. Bien, murmuré. Porque ahora la pregunta no era si. Era cuánto tiempo. Y más importante aún, ¿qué más? Entré en la sala y me senté, inclinándome hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Por un momento, me imaginé enfrentándola. Ahí mismo. Esa noche. La escena se desarrolló en mi mente automáticamente. Ella entra. Yo estoy esperando. Le digo lo que vi. Ella se queda paralizada. Lo niega. Luego quizá admite una parte. Llanto. Excusas. Culpa desviada. Tal vez incluso enojo. Dándole la vuelta y poniéndolo sobre mí. ¿Y al final? Nada limpio. Nada controlado. Solo ruido. Emoción. Caos. Y entonces entendí algo más. Si la enfrentaba ahora, perdería. No porque estuviera equivocado, sino porque no tenía el control. Ella sí. Llevaba meses manejando esto. Tal vez más. Conocía los ángulos. El momento. Las reacciones. Yo apenas acababa de alcanzarla. Así que si reaccionaba emocionalmente, estaría entrando en su juego. Y lo haría a ciegas. No, dije en voz baja. Negando con la cabeza. Eso no iba a pasar. No así. Me recosté en el sofá, mirando el techo. Porque por primera vez desde que todo esto comenzó, ya no estaba confundido. No estaba adivinando. No estaba esperando. Sabía. Y eso lo cambiaba todo. Significaba que no tenía que apresurarme. Ni reaccionar. Ni hacer preguntas cuyas respuestas ya tenía. Lo que necesitaba era información. Detalles. Estructura. Necesitaba entender el panorama completo. Porque si ella había construido algo tan calculado, entonces había más que aún no había visto. Tenía que haberlo. Y entonces surgió otro pensamiento. El portátil. La forma en que lo protegía. La manera en que desaparecía de la vista en cuanto dejaba de usarlo. Eso no era casual. Era protección. Lo que significaba que había algo ahí que valía la pena proteger. Me quedé allí un rato más, dejando que esa idea se asentara. Sin apresurarme. Sin actuar por impulso. Solo, planificando. Porque eso era ahora. No una relación. No una confrontación. Una situación. Y las situaciones se manejan de otra manera. Metódicamente. Y, con cuidado. Me levanté y volví a la cocina, tomé un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Eso aún me sorprendía. Pensé que ya estaría temblando. Pero no. Si acaso, me sentía más en control que en meses. Porque la incertidumbre había desaparecido. Reemplazada por algo más. Dirección. Dejé el vaso sobre la encimera y miré el reloj. No volvería hasta tarde. Lo sabía. O al menos, eso diría. Y por primera vez. No me importaba qué excusa usaría. Porque no iba a preguntar. No iba a cuestionarlo. No iba a reaccionar en absoluto. Aún no. Porque ahora mismo. El silencio era una ventaja.
Y pensaba usarla. Subí las escaleras, deteniéndome en la puerta del dormitorio. Todo parecía normal. Sus cosas. Nuestras cosas. Exactamente donde siempre habían estado. Pero ahora lo veía distinto. No como algo nuestro. Solo, un espacio compartido. Temporal. Entré, mirando su lado de la habitación durante un momento más de lo habitual. Luego me giré. Porque esto ya no iba de emociones. Aún no. Eso vendría después. Ahora se trataba de entender exactamente a qué me estaba enfrentando. Y algo me decía. Lo que vi en ese hotel. Era solo la superficie. No toqué su portátil esa noche. Aunque lo pensé. Más de una vez. En un momento me quedé en la entrada de la sala, mirándolo sobre la mesa donde lo había dejado antes ese día. Cerrado. Silencioso. Inofensivo en apariencia. Pero ahora sabía que no lo era. Aún así, me fui. Porque precipitarme me parecía un error. Todo hasta ese momento había sido sobre control, el de ella, específicamente. Cada movimiento suyo había sido medido, calculado, intencional. Si iba a entenderlo, tenía que hacer lo mismo. Así que esperé. Esa fue la parte más difícil. No confrontarla cuando volvió esa noche. No preguntarle dónde había estado. Ni siquiera mirarla de otra forma. Entró poco después de las 11. Como siempre. La misma calma. El mismo tono casual. Hola, dijo, dejando su bolso. Día largo. Yo estaba en el sofá, con la televisión encendida y el volumen bajo. La miré de reojo. Sí. Sí, suspiró, quitándose los zapatos. Reuniones, llamadas, uno de esos días. Asentí. Ya veo. Y eso fue todo. Sin tensión. Sin sospecha en mi voz. Nada. Y ella lo aceptó al instante. Eso fue lo que más llamó la atención. Sin dudar. Sin analizar mi reacción. Sin comprobar nada. Simplemente, lo creyó. O quizá ni siquiera consideró la posibilidad de que yo supiera. Lo que me dijo algo importante. Se sentía segura. Demasiado segura. Se movió por la cocina, tomó una bebida, mirando su teléfono como siempre. En un momento, soltó una pequeña risa al ver algo en la pantalla. No fuerte. No para llamar la atención. Solo, genuina. Y yo me quedé allí, observándola de reojo, dándome cuenta de algo que me golpeó más que cualquier otra cosa. No estaba estresada. No estaba luchando con nada. No estaba confundida. Estaba cómoda. Ahí lo supe. Lo que fuera que tenía. No era temporal. No era caótico. Era estable. Y eso lo hacía peor. Se fue a dormir poco después. Sin intentar conectar. Sin más buenas noches que lo automático. Solo rutina. Como si ya fuéramos dos desconocidos compartiendo los mismos movimientos. Esperé. 1 hora. Luego otra. Hasta estar seguro de que estaba dormida. La casa volvió a quedar en silencio. Ese mismo silencio denso de antes, pero ahora se sentía distinto. Intencional. Me levanté despacio, apagando la televisión. Cada movimiento parecía más ruidoso de lo que debería. Cada paso medido. Fui a la cocina, luego hacia la mesa. El portátil seguía allí. Exactamente donde lo había dejado. Cerrado. Esperando. Me senté frente a él, apoyando las manos sobre la mesa durante un segundo antes de abrirlo. Hubo un breve momento de duda. No porque pensara que estaba mal. Esa línea ya se había cruzado. Sino porque sabía. Que lo que encontrara. No tendría vuelta atrás. Aún así,
Lo abrí. La pantalla se iluminó. Contraseña. Por supuesto. La miré unos segundos y escribí lo primero que se me ocurrió. Su fecha de nacimiento. Incorrecto. Lo intenté de nuevo. Una variación que usaba en otras cosas. Incorrecto. Exhalé lentamente, inclinándome hacia atrás. Por un segundo pensé que ahí terminaba. Luego me incliné otra vez. Y escribí mi nombre. Se desbloqueó. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No porque funcionara, sino por lo que implicaba. Ni siquiera se había molestado en cambiarla. O tal vez. Nunca pensó que yo revisaría. De cualquier manera. Eso me dijo exactamente cómo me veía. No como una amenaza. No como alguien atento. Solo, parte del fondo. Seguí adelante, abriendo el escritorio. Al principio, todo parecía normal. Carpetas llamadas trabajo, fotos, documentos. Nada extraño. Nada evidente. Pero no esperaba encontrar algo evidente. Empecé con documentos. Facturas. Contratos. Archivos al azar. Legítimos. Limpios. Luego trabajo. Informes. Presentaciones. Correos. Todo exactamente como se esperaría. Organizado. Estructurado. Seguro. Demasiado seguro. Me recosté otra vez, pensando. Si estaba ocultando algo, no estaría a la vista. Lo que significaba una cosa. Oculto. Volví a recorrer la pantalla, más despacio esta vez. Buscando cualquier detalle fuera de lugar. Y entonces lo vi. Una carpeta sin nombre. Solo un espacio en blanco. Sin etiqueta. Sin descripción. Nada. Si no prestabas atención, la pasarías por alto. Hice clic. Se abrió al instante. Y todo cambió. Dentro había archivos. Organizados. Con fechas. Estructurados como todo lo demás, pero el contenido era distinto. Hojas de cálculo. Documentos. Notas. Abrí el primer archivo. Números. Detallados. Gastos. Costes proyectados. Alquiler. Servicios. Comida. Viajes. Todo distribuido con precisión. Como un plan. No hipotético. No aproximado. Exacto. Desplacé la pantalla. Y entonces lo vi. Una segunda columna. Con otro título. Gastos compartidos. 2 personas. No yo. Mi estómago se tensó ligeramente, pero mis manos seguían firmes. Abrí otro archivo. Este no era de números. Era texto. Notas. Planes. Ubicaciones. Barrios. Opciones de apartamentos. Plazos. 6 meses. 9 meses. 1 año. Y luego. La línea que me detuvo. Una vez que los activos sean transferidos, la transición será más sencilla. Me quedé mirándola. Leyéndola otra vez. Más despacio. Activos. Transferidos. Mi mente fue directamente a la propiedad en el campo. A las conversaciones. A las razones fiscales. A las sugerencias casuales. No era casual. Era preparación. Abrí otro archivo. Este era peor. Un desglose. No solo gastos. Recursos. Mis ingresos. Mis cuentas. Listadas. Clasificadas. Como si ya formaran parte de otra cosa. Algo de lo que yo no formaba parte. Ahí fue cuando todo cambió otra vez.
Esto no era solo una relación paralela. No era solo otra historia. Era un plan. Uno completo. Construido con el tiempo. Y yo había sido parte de él. Pero no como pensaba. Me recosté lentamente, mirando la pantalla. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí algo real atravesar la calma. No enojo. Aún no. Algo más frío. Porque esto no era solo traición. Era cálculo. Y acababa de entrar en la parte que ella nunca pensó que vería. Seguí leyendo. Eso fue lo extraño. Cualquier persona normal probablemente se habría detenido tras el primer archivo. Habría cerrado el portátil. Subido las escaleras. Despertado a alguien. Exigido respuestas. Pero yo no. Me quedé allí, bajo la luz de la pantalla, pasando de un documento a otro, sintiendo cómo las piezas encajaban con una precisión inquietante. La siguiente carpeta se llamaba simplemente cronograma. No ideas. No tal vez. Cronograma. La abrí. Arriba había una lista de fechas. Algunas ya habían pasado. Otras aún estaban por venir. Cada una tenía una breve nota al lado. Hablar sobre la transferencia de la propiedad. Retrasar la declaración conjunta. Abrir cuenta separada. Confirmar opciones de apartamento. Hablar con Daniel sobre el cronograma final. Daniel. Ahora tenía nombre. Me quedé mirándolo un momento, esperando sentir algo más fuerte al verlo. Pero no ocurrió. Para ese punto, él ya no era el centro. Era solo otra pieza dentro de la estructura que ella había construido. Desplacé más abajo. Había más notas. Algunas sobre mí. Otras sobre él. Y entonces encontré una sección titulada Preocupaciones sobre Daniel. Eso me hizo detenerme. Abrí la nota dentro. Al principio parecía planificación normal. Fragmentos cortos. Cosas que quería recordar. Le preocupa que Michael se oponga a la separación. Recordarle que Michael quiere una separación limpia. Tranquilizarlo con que el tema de la propiedad ya está acordado. Dejé de respirar por un segundo. ¿Ya acordado? Lo leí otra vez. Y otra. No había forma de malinterpretarlo. Ella le había dicho que yo había aceptado. ¿Aceptar qué? ¿Separación? ¿La propiedad? ¿El dinero? ¿Todo? Abrí otro documento. Este parecía contener mensajes copiados, guardados en un archivo privado. Tal vez para seguir lo que había dicho. Tal vez era así de organizada. Tal vez así de calculadora. Uno de los intercambios destacó de inmediato. Daniel había escrito. ¿Estás segura de que él realmente está de acuerdo con esto? No quiero problemas. La respuesta de Emily estaba justo debajo. Michael también está cansado. Sabe que lo nuestro se terminó. Solo que no quiere drama. La transferencia de la propiedad ya está en marcha, y cuando termine, todo será más fácil. Me recosté lentamente. La habitación pareció expandirse a mi alrededor. No solo me había estado mintiendo. Había construido dos versiones distintas de la realidad. En la mía, seguíamos casados, tal vez con tensión, pero aún funcionando. En la de él, yo era un esposo cooperativo que se hacía a un lado en silencio. Y en ambas versiones, ella estaba en el centro. Tranquila. Controlada. Comprensiva. La víctima de un mal momento. La mujer que intentaba manejar las cosas con suavidad. Seguí revisando. El patrón se volvió inquietantemente claro. Daniel no era ningún estratega. No movía los hilos. También estaba siendo manejado. Mentiras distintas, mismo método. Conmigo, usaba el desprecio. Con él, la tranquilidad.
Conmigo, yo era paranoico. Con él, yo era cooperativo. Conmigo, la transferencia de la propiedad era por razones fiscales. Con él, era parte del plan de salida. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la magnitud era increíble. Había construido toda una estructura basada en medias verdades. Y de alguna forma, yo había sido una pieza más. Abrí una hoja titulada Presupuesto de transición. Esa fue la que hizo que todo dejara de ser emocional y se sintiera más calculado. Había columnas para alquiler, depósitos, muebles, gastos de mudanza, costos legales, fondos de emergencia. Luego estaban las fuentes. Sus ahorros. Bono esperado. Contribución de Mako. Me quedé mirando esas dos palabras hasta que se volvieron borrosas. Contribución de Mako. No esposo. No pareja. Ni siquiera acuerdo. Contribución. Como si yo fuera una categoría contable. Como si mi vida, mi trabajo, lo que heredé, mi confianza, todo lo que había construido, ya hubiera sido reducido a un número en su nuevo comienzo. Debajo había otra nota. Mantenerlo tranquilo hasta que se firmen los documentos. Esa me golpeó de otra manera. Lo sentí en el pecho. No como dolor. Como advertencia. Porque de pronto, su calma tenía sentido. La forma en que desestimó la nota. La manera en que devolvía la sospecha hacia mí. La forma en que no entraba en pánico cuando preguntaba. No estaba tranquila porque fuera inocente. Estaba tranquila porque aún necesitaba que yo fuera manejable. Copié todo lo que pude. Capturas. Nombres de archivos. Fechas. Documentos. No porque supiera exactamente qué haría con ello, sino porque algo dentro de mí entendía que esto importaba. Esto no era solo prueba emocional. Era protección. Cuando abrí el último archivo, casi lo ignoré. Se llamaba Aniversario. Por un momento pensé que sería algo antiguo. Algo sentimental. Un plan guardado de otro año. Pero cuando lo abrí, vi la fecha de la próxima semana. Nuestro aniversario. Había una reserva. Un restaurante que me gustaba. Uno que ella no había mencionado aún. Y debajo. Usar la cena para estabilizar el ánimo. Sacar el tema de la propiedad con cuidado. Evitar conflicto antes de firmar. No me moví. Solo miré la pantalla. Ese fue el momento en que algo dentro de mí quedó completamente inmóvil. No roto. No vacío. Inmóvil. Estaba planeando sentarse frente a mí en nuestro aniversario, sonreírme, quizá tomar mi mano, hablar de recuerdos, fingir que aún había algo que salvar. Todo para llevarme a firmar y ceder parte de mi vida. Y quizá lo peor de todo. Es que unas semanas antes, habría funcionado. Esa idea casi me revolvió. Porque me conocía. Sabía cuánto quería creer en la mujer con la que me casé. Sabía lo fácil que era ceder cuando sonaba sincera. Sabía que si me miraba a los ojos en una cena y decía esto nos ayudaría, podría haber aceptado. No porque fuera ingenuo, sino porque confiaba en ella. Y ella lo sabía. Había contado con eso. Cerré el archivo y me quedé en silencio. El ventilador del portátil zumbaba suavemente. El refrigerador se encendió detrás de mí. Arriba, Emily dormía tranquila. Y yo estaba abajo, con la verdad desplegada frente a mí. No una sola relación paralela. No una sola mentira. Un sistema. Toda una estructura privada de engaños, construida con tanto cuidado que cada persona involucrada creía una historia distinta. Incluido Daniel. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba odiarlo. Quizá aún lo hacía, de alguna forma vaga. Pero al leer esos mensajes, ver sus dudas, su cautela, su necesidad de seguridad,
Quedaba claro que él tampoco conocía toda la verdad. Pensaba que yo ya no estaba en escena. Pensaba que entraba en algo acordado. Complicado, tal vez. Pero no arrebatado. No así. Y eso hacía que el papel de Amelie fuera aún más, claro. Imposible de malinterpretar. No estaba atrapada entre dos hombres. No estaba confundida. No estaba desbordada por sentimientos. Los estaba utilizando a los dos. A mí, para la estabilidad, los recursos y la fachada. A él, para la salida, la validación y el futuro que se había prometido. Dos vidas. Dos guiones. Una sola directora. Guardé los últimos archivos en una memoria y cerré el portátil exactamente como lo encontré. El mismo ángulo. La misma posición. La misma falsa normalidad. Luego me quedé sentado unos minutos más, mirando mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Parecía cansado. Más viejo, de alguna manera. Pero no derrotado. Y eso importaba. Porque en algún punto, entre el primer archivo y el último, el dolor había cambiado de forma. Ya no era una herida. Era evidencia. Y la evidencia se puede usar. A la mañana siguiente, Amelie bajó con una de mis sudaderas viejas. Eso casi me hizo sonreír. No porque fuera tierno, sino porque ahora entendía que era parte del papel. Sirvió café como si nada estuviera mal y preguntó: ¿dormiste bien? La miré por encima de la taza. Sí, respondí. Bien. Sonrió levemente. Me alegro. Luego se sentó frente a mí y empezó a hablar de compras, de la ropa, del perro del vecino que ladraba demasiado. Cosas normales. Cosas de pareja. Esos pequeños detalles que hacen que la vida parezca ordinaria. Y yo respondí con normalidad. Asentí en los momentos correctos. Incluso sonreí una vez. Porque ahora sabía algo que ella no. Sabía de Daniel. Sabía del apartamento. Sabía del dinero. Sabía de la cena del aniversario. Y por primera vez en meses, no era yo quien estaba siendo manejado. Era ella. Cuando salió para ir al trabajo, me besó en la mejilla. Un beso rápido, automático. Frío como el papel. Te quiero, dijo, mirando ya su teléfono. La observé salir por la puerta. Luego saqué la nota del cajón, la puse junto a la memoria y abrí mi propio portátil. Nuestro aniversario era en 6 días. Ella había planeado usarlo para cerrar su juego. Así que decidí dejarle la cena. Las velas. La música suave. La mesa perfecta. La ilusión de control. Y luego le mostraría lo que significa el control cuando se pierde. En nuestro aniversario, dejé que todo ocurriera exactamente como lo había planeado. Me arreglé, llegué a tiempo, incluso llevé flores. Ella sonrió como antes, cálida, convincente, casi creíble. Por un momento, entendí cómo había logrado sostener todo durante tanto tiempo. La cena fue tranquila. Demasiado tranquila. Conversación ligera, recuerdos compartidos, la ilusión de que algo seguía intacto. Luego, justo como esperaba, empezó a dirigir la conversación, primero de forma sutil, luego más directa. La propiedad apareció en el tema, presentada como algo práctico, algo que nos ayudaría a largo plazo. Fue entonces cuando hice una señal al camarero. La pantalla detrás de nosotros se encendió. Primero la nota. Luego el cronograma. Luego los archivos, gastos, mensajes, planes. Cada pieza, una tras otra. Observé cómo su expresión cambiaba mientras la ilusión se derrumbaba en tiempo real. No habló. No lo negó. Por primera vez desde que todo empezó, no tenía nada que controlar. No alcé la voz. No discutí. No hice preguntas. Cuando el último archivo desapareció de la pantalla,
Deslicé el sobre la mesa. Documentos de divorcio. Ya firmados. Ya preparados. Esto terminó, dije. Tranquilo. Definitivo. Intentó hablar, algo sobre malentendidos, sobre explicar, pero ya no importaba. No quedaba nada que explicar. A la mañana siguiente, se había ido. Sin escena. Sin despedida. Solo una breve nota en la encimera, una disculpa que sonaba más a costumbre que a sinceridad. No respondí. Bloqueé las cuentas, contacté a mi abogado y comencé el proceso. Limpio. Controlado. Exactamente como ella lo habría querido. La casa quedó vacía después de eso. Pero no rota. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me engañaba. Y eso fue suficiente para cerrar la puerta a todo lo que ella construyó y a todo lo que destruyó.